Buenos días, ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos días, buenos días, licenciado. Buenos días, licenciado. dicen. ¿Cómo están, Buenos días, chicos? ¿Cómo les licenciado. va? Un Dice buenos gustazo días. Buenos días. escucharles. Dice buenos ¿Cómo días. están? Muy buenos días. Esperando pues que se Buenos días, dicen. encuentren. Dicen ¿Cómo buenos están? días. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien, ¿no? No se olvide, por favor, de seguir trabajando el portafolio, la plataforma, de tener los documentos al día, de tener las pensiones al día, para que no tengan contratiempos al finalizar el año lectivo, ¿no? Muy bien. Adicionalmente a eso, por favor, no nos olvidemos de registrar nuestra asistencia, por favor. Estamos cerca de 20 participantes y solamente han registrado la asistencia 3 personas, por favor. Así que no nos olvidemos de registrar nuestra asistencia, ¿no? Bien, Buenos días, dicen. ¿cómo está? Muy buenos días. Vamos a seguir avanzando, por favor, en el contenido de nuestra plataforma y el siguiente tema que nosotros vamos a estudiar es acerca de la Revolución Rusa, ¿no? La anterior semana nosotros hablamos un poquito de la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Dentro de la Primera Guerra Mundial, ¿qué sucedió? ¿Qué aconteció? ¿Qué fueron los hechos que marcaron nuestra historia? ¿Nos recordamos tal vez De la Primera Guerra Mundial. de la Primera Guerra Mundial? Bueno, la guerra en sí empezó por el asesinato del archiduque Fernando, pues, sí, bueno, no recuerdo el apellido, pero empezó todo por eso, cuando eh, digamos, el austrohúngaro le declara la guerra, creo que fue a Libia o algo así. Entonces ahí empieza lo que es la Primera Guerra Mundial, pero todo fue por temas de territorio, conquistas y todo eso. Ya, muy bien, excelente. 10. ¿Quién más recuerda, por favor, la Primera Guerra Mundial? ¿No? ¿No nos acordamos? Bien. Entonces, vamos a hacer un pequeño trabajito, ¿ya? Para que no se nos olvide, ¿ya? Muy bien. ¿Qué vamos a realizar? ¿Ya? Vamos a realizar un mapa conceptual, ¿ya? Un mapa conceptual con las características fundamentales de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Vamos a hacer con imágenes, ya si podemos pegar, podemos dibujar, no hay ningún problema, ¿sí? Y lo vamos a hacer en una hojita, en un cuaderno, le toman una foto y obviamente pues me envían, por favor, ¿sí? Esa actividad hasta el día viernes de la siguiente semana, ¿no? Muy bien. Ahora, si recordamos un poquito, dentro de la Primera Guerra Mundial se dieron hechos bastante fuertes, ¿no? Como el crecimiento directamente de la tecnología, el desarrollo directamente de armas más capacitadas y sobre todo de estrategias militares, ¿no? Hablando directamente de las trincheras. Fuera de la Primera Guerra Mundial, otro enfoque también importante a desarrollarse dentro del siglo XX fue prácticamente la Revolución Rusa, ¿no? Donde prácticamente el Estado ruso pasó de ser un imperio en ese momento a tener lo que es un gobierno más democrático y más participativo, ¿no? Y obviamente empezaron pues con revoluciones, rebeliones dentro de estos territorios debido al sometimiento que en ese momento estaban por Zar Nicolás II, ¿no? Que obviamente pues él era emperador de aquel entonces de estos territorios, ¿no? Bien, Revolución Rusa, ¿me ayuda por favor en la lectura el señor o la señorita? Muy bien, ¿me ayuda por favor el señor Wilmer? Por favor, el señor Wilmer, ¿estamos ahí? Sí, dicen aquí estoy. Revolución Rusa, por favor. Ya. Se entiende por la Revolución Rusa al conjunto de eventos históricos ocurridos de la Rusia al principio del siglo XX, en el 1917. Consistió en el de, derrocamiento, Derrocamiento. del régimen monárquico Monárquico. zarista, zarista y la construcción de un nuevo modelo de estados del tipo linista.
República. Este luego se convirtió en la República Socialista Federalista Soviética de Rusia, conocida también como la Rusia soviética o la Rusia comunista. Esta, utiliza, esta última sería Cora, Cora, Coronzo de la posterior con, Corazón ay, de la... corazón, perdón, Ya, muy bien. de la, de la posterior Unión de República Sube- Soviéticas, socialistas. Soviética Socialista URSS. Como, comúnmente la Revolución Rusa comprende dos distintos momentos de este proceso histórico, ambos en 1917. La Revolución del Febrero ruso, final gobierno del Ras Nicolás II y conforme del gobierno provisional. La Revolución de Octubre. Valdivia Lenia y sus compañeros del partido bolchevique derrocaron el gobierno previsional e instauraron un gobierno de tipo soviético. Eh, Torbacom o Soviet del Comisarios del Pueblo. Sorbacón o Soviento, Soviente del Comisario del Pueblo. Reestructuraron así al país para colocar los cimientos de la venida Unión Soviética. La Revolución Rusa fue un acontecimiento decidido de la historia del siglo XX y es uno de los más estudiados por los historiadores de este periódico. Despertó enormes impastias en los sectores progresista y revolucionario del mundo entero, así como enormes medios y antagonismo. Una vez que su llamática política y social estuvieron en juego, de hecho, mucho había de un corto del siglo XX para al, Referirse. ci- referirse al 5 al siglo inicio de la Revolución Rusa en el 1917, cerrado por la caída de la Unión Soviética en 1991. Listo, señor, muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, la Revolución Rusa, ¿no? Prácticamente se dio en los años de 1917 y obviamente en estos años se dio pues algunos enfrentamientos, ¿no? Como la Revolución de Febrero y la Revolución de Octubre, ¿no? Que prácticamente en estos años fue el comienzo o el inicio de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, conocida como la URSS, ¿no? Si bien es cierto, para aquellos años, en los años de 1917, estuvo a cargo directamente Zar Nicolás II en el poder. Recuerden que para aquel entonces existía lo que era el Imperio Ruso, ¿no? Y eventualmente, debido a los impuestos, debido a los castigos, la población empezó
a no tener una aceptación por parte de Zar Nicolás II y eventualmente empezaron a crear gobiernos provisionales, ¿no? Y el máximo representante de aquella lucha emblemática fue Vladimir Lenin, ¿no? Si bien es cierto, aquí podemos mencionar otro partido importante, los bolcheviques, que en su momento fue un grupo bastante fuerte, un partido político bastante estable, en donde Lenin buscó la manera de quitar del poder, en este caso, a zar Nicolás II, ¿no? Y establecer un gobierno más participativo, más democrático, quitar directamente el imperio y obviamente que la población pueda participar en aspectos políticos, ¿no? Si bien es cierto, aquí tuvieron pues una serie de enfrentamientos con la finalidad, en este caso, de deponer un estado monárquico directamente por el emperador y establecer un gobierno más democrático, ¿no? Y este representante, directamente hablando de Lenin, fue el que dio la pauta, en este caso, para deponer esta forma de gobierno y establecer, pues, uno más participativo, ¿no? Cosa que en su momento, pues, fue una lucha bastante fuerte, bastante difícil, porque obviamente el imperio ruso en ese momento tampoco quería ceder, pues, al poder, ¿no? Y eventualmente tuvieron algunos enfrentamientos dentro del territorio de Rusia. Ahora, hablando directamente de la Sociedad de Naciones de 1920, prácticamente fue una sociedad que tenía pues las mismas visiones, los mismos objetivos que la ONU en la actualidad, ¿no? Con la finalidad directamente de detener cualquier enfrentamiento y pues resolverlo mediante el diálogo, ¿no? Muy bien. Sociedad de Naciones de 1920. ¿Me ayuda por favor el señor Yungan en la lectura? Ya dicen. Sociedad de Naciones desde 1920. Los miembros de la Sociedad de Naciones se pueden distinguir en una función descentrada en la organización. Los países fundadores se dividen entre 32 firmantes del Tratado de Versalles en 1919 y los 13 países neutrales invitados a unirse a la Sociedad de Naciones ese mismo año, especificados en el anexo 1 del pacto. Finalmente, el tercer grupo de países que se adhirieron a partir de 1920, los estados, colonias o dominios podían unirse siempre y cuando se gobernara libremente, aceptar los términos de la organización y fueran aceptados por los tercios de la Asamblea de la Creación de la organización, perdón, me perdí, los tercios de la Asamblea, Asamblea con la creación de la organización se establece el consejo como órgano de toma de decisiones. Por su importancia se establece, perdón, por su importancia se establecieron asientos permanentes y asientos temporales entre los países integrantes de este consejo, según el artículo 4.1 del Pacto de Sociedad de Naciones. ¿Podría alzarle un poquito más, dicen, por favor, para poder ver? Ya. Entre los permanentes figuraban las potencias vencedoras de la Gran Guerra de 1914-1918, Reino Unido, Francia, Japón, Italia y Estados Unidos, aunque este último país no ocupó su puesto. Además, el pacto preveía la futura ampliación de miembros permanentes y temporales, artículo 4.2. Así, en 1926 fue incluido Alemania como Estado permanente y en 1934 la Unión Soviética. Dice, los hechos posteriores motivaron la retirada de Japón en 1933, Alemania en 1934 o Italia en 1936, o la expulsión de la URSS en 1939, por lo que en 1939 solo había dos miembros permanentes en el Consejo, Francia y Reino Unido. Entre los miembros no permanentes, el número inicial de 4, Bélgica, España, Grecia y Brasil, fue ampliada a 6 en 1922, 9 en 1926 y 10 en 1933 y finalmente 11 en 1936.
Excelente, señor Díez, muchísimas gracias. Muy bien. La Sociedad de Naciones, ¿no? Prácticamente después de la Primera Guerra Mundial se firma, pues, el Tratado de Versalles de 1919, ¿no? Con la finalidad directamente de que Alemania indemnice a los países que participaron dentro de la Primera Guerra Mundial y obviamente, pues, cediendo algunos de sus territorios y perdiendo, pues, algunas colonias más, ¿no? Que en su momento, cuando se dio la Segunda Guerra Mundial, Hitler vivía con el resentimiento directamente del Tratado de Versalles y obviamente pues se negó a pagarlos, ¿no? Aquí también podemos mencionar, ¿no? Que dentro de las potencias que vencieron en la Gran Guerra estaba Reino Unido, Francia, Japón, Italia, Estados Unidos, ¿no? En donde prácticamente ellos conformaban la sociedad de naciones, ¿no? Y así en 1920 aparece Alemania y en el 34 la Unión Soviética como tal, ¿no? Como ustedes saben, los hechos en donde prácticamente se dieron las causas de la Segunda Guerra Mundial, Japón obviamente se retiró en los años de 1933, Alemania 34 e Italia en el 36, ¿no? Y la expulsión directamente de la Unión Soviética en 1939 por el enfrentamiento que se iba a realizar, ¿no? Que si bien es cierto, aquí también podemos mencionar que en los años de 1936 existían 11 directamente los países que estaban dentro de los aliados, por decirlo así, en la Sociedad de Naciones, ¿no? Si bien es cierto, recordemos que la Sociedad de Naciones prácticamente era una institución mundial de la cual buscaba prever que no exista la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero eventualmente, en este caso, Adolf Hitler tomó el control de Alemania, empezaron a tener los enfrentamientos y pues obviamente la Sociedad de Naciones se disolvió con la finalidad, en este caso, de participar en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y después de la Segunda Guerra Mundial, pues directamente se crea la ONU que nosotros conocemos al día de hoy, ¿no? Ahora, la guerra civil y el nacimiento de la Unión Soviética. Aquí directamente vamos a tratar el enfrentamiento que surgió directamente en el territorio de Rusia, ¿no? Un grupo directamente apoyado pues por el ejército zarista y el otro grupo directamente apoyado pues por el pueblo a Lenin, ¿no? Con la finalidad en este caso de tener el control de esos territorios y establecer pues un gobierno más democrático, ¿sí? Muy bien, la guerra civil y el nacimiento de la URSS. ¿Me ayuda por favor la señorita Virginia Marcillo? ¿Estamos ahí? Buenos días, Lice. Buenos días, muy bien. La guerra civil y el nacimiento de URSS. Señorita, estamos con un eco, por favor. Estamos La con un guerra eco. civil y el nacimiento de Ya la hice. URSS, Primera Guerra Mundial, fue una de las causas del debilitamiento del Imperio ruso y del triunfo de las revoluciones de 1917. Después del Octubre Rojo, Lenin se encontraba al frente del nuevo gobierno. Una de las primeras medidas que tuvo que adoptar fue poner fin a la participación rusa de la guerra. Firmó con los alemanes la paz de Brest-Litovsk en 1918, donde perdieron los países bálticos y Polonia. Además de que se autorizó la evacuación de Ucrania y Finlandia. Y es aquí donde empezó a surgir la guerra civil rusa. Una serie de revueltas a lo largo de todo el país instigaron la constitución de un ejército alternativo llamado Ejército Blanco para hacer frente al Ejército Rojo de Toshkin. Los revolucionarios querían terminar con el poder de los bolcheviques y estaban apoyados por los aliados de Rusia durante la Primera Guerra Mundial, ya que se consideraban perjudicados por el cese de la hostilidad en el frente oriental y además temían una expansión de las revueltas a sus países. Stalin redactó un manifiesto por el cual se reconocía la soberanía de los
distintas nacionalidades que conformaban Rusia. La Constitución de julio de 1918 organizó la primera República Socialista Soviética, consagrando el sistema de los soviets y declarando la dictadura del proletariado. Los bolcheviques ocuparon la administración y se estableció la policía de Estado. Gracias, Liz. Excelente, señorita Díaz, muchísimas gracias. No, muy bien. Acá importante a mencionar, el ejército blanco y el ejército rojo. Si bien es cierto, aquí podemos determinar que el ejército blanco estaba directamente dirigido por la monarquía zarista, ¿no? Mientras que el ejército de rojo de Trotsky, en este caso el general que estaba a cargo, defendía directamente los intereses del pueblo y sobre todo pues apoyando la postura que mencionaba Lenin, ¿no? El de tener pues un gobierno más participativo y de poner directamente a la monarquía como tal, ¿no? Aquí también podemos mencionar que se dieron pues una serie de enfrentamientos directamente con los alemanes en los años de 1918, en donde prácticamente los territorios de Ucrania y Finlandia tuvieron que ser evacuados por los enfrentamientos, ¿no? Aquí también podemos mencionar que poco a poco se va fundando lo que es la constitución dentro de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? En donde prácticamente establecieron lo que era un gobierno sin el imperio ruso, ¿no? Cosa que obviamente la monarquía no iba a permitir y empezaron pues directamente los enfrentamientos, ¿no? Muy bien, ¿me ayuda por favor en la lectura el señor o la señorita? ¿Me ayuda por favor en la lectura la señorita Glenny García Mendieta? ¿Estamos ahí? Sí. Por favor, desde aquí, estas medidas se afectaron a la guerra interna que azotaba el país. El ejército blanco, liderado por la antigua generales zaritas, se convirtió en el problema para Lenin, quien buscó ayuda en Trotsky. El ejército rojo de Trotsky dispuso de más de 1 millón de soldados y la estaba sosteniendo por millones de partisanos y agricultores, con el fin de terminar con las revoluciones que amenazaban el soñado modelo de comunistas. Lenin declaró el comunismo de guerra para evitar que el país se sumiera en un caos total. Aumentaron las nacionalizaciones de forma drástica, sobre todo en las industrias y en las cosechas. Las medidas de mandatarios bolchevique empezaron a tener efectos y rápidamente, pero la guerra civil continuó gracias a los apoyos extranjeros, devastado gran parte del territorio ruso. Tras algunas conquistas de los aliados, se inició el llamado de cordón sanitario. Este sistema evitaba que los aliados entraran en confrontación directa con el ejército rojo. Fue un éxito hasta 1920, cuando los Bolcheviques. reconquistaron varias zonas que habían perdido anteriormente. Durante estos años, los soviéticos fueron aislados completamente del resto del mundo por las potencias extranjeras. Estaban sumidas en una economía muy precaria y sin perspectivas de salir adelante. La conferencia del país no fue nada positivo para los bolcheviques, ya que
los aliados ignoraron por completo a su país, que quedó a merced de la guerra interna que no hacía más de que recrudecerse con el paso del tiempo. Excelente, señor Estrellita. Hasta ahí nada más. Muchísimas gracias. Muy bien. 10. Ahora, si bien es cierto, aquí podemos mencionar, ¿no? Que se creó lo que es directamente un cordón sanitario, es decir, directamente un grupo de élite de los soldados para que los países directamente aliados, directamente afuera del territorio, logren ingresar y aprovechar la situación de estos enfrentamientos, ¿no? Si bien es cierto, Lenin apoyaba directamente un gobierno partidario, democrático, participativo, pero sobre todo él también buscaba implantar lo que era el modelo económico, es decir, el comunismo dentro de sus territorios como tal, ¿no? Donde prácticamente en su momento la Unión Soviética logró pues expandir por algunos países más. Sin embargo, Estados Unidos, directamente después de la Segunda Guerra Mundial, también logró mencionar su modelo económico, que era el capitalismo, ¿no? Con la finalidad de que algunos países obviamente estuvieran bajo este modelo económico. Y dentro directamente de la Unión Soviética, dentro de estos territorios, prácticamente la confrontación se dio pues con el ejército blanco y el ejército rojo de Trotsky como tal, ¿no? Y como ustedes saben, pues el ejército de Trotsky apoyaba directamente a los bolcheviques, el partido en donde pertenecía pues Lenin como tal, ¿no? Ahora, yo le voy a dar lectura, por favor. Durante estos años, los soviéticos fueron aislados completamente del resto del mundo por las potencias extranjeras, ¿no? Estaban sumidos en una economía precaria y perspectiva de salir adelante. La conferencia de París no fue dada positivo para los bolcheviques, ya que los aliados ignoraron por completo a su país y quedó a merced de la guerra interna que no hacía más que recrudecerse con el paso del tiempo. Aprovechando esta debilidad, Polonia atacó a Rusia en 1920. El Ejército Rojo se vio obligado a intervenir para tranquilizar la situación, pero hasta la firma del Tratado de Riga de 1921 no fueron capaces de tomar las riendas y estuvieron bajo constantes ataques polacos, ¿no? Viendo que la economía no mejoraba, sino que iba en peor, Lenin aprobó en 1921 y 22 la llamada NEP, Nueva Política Económica. Esta nueva reforma sería una adaptación de los principios socialistas a las circunstancias a las que estaban sumidos el país. Muchas de las nacionalizaciones que se realizaban en 1919 tuvieron que ser deshechas. Se abolió el monopolio estatal de cereales, las cosechas no se requisaron y se proclamó la libertad de comercio interior, ¿no? Prácticamente aquí, en este enfrentamiento, por decirlo así, hablando de Polonia con Rusia, apoyaron directamente lo que era el ejército zarista, con la finalidad en este caso de que el ejército de Trotsky pues queda totalmente derrotado, ¿no? ¿Qué sucedió acá? En donde prácticamente Lenin crea lo que es la nueva política económica con tintes socialistas. Ahora, básicamente el socialismo, ¿a qué modelo económico se refiere o cómo trata la economía mediante este modelo? El socialismo. ¿O qué será el socialismo? Bueno, el socialismo en sí, por ejemplo, en temas económicos, lo que hace es, digamos, eh, te quitan, digamos, lo que te pertenece a ti y te vende lo que tú, digamos, y venden lo que dice tus mismos productos, ¿ya? Trata de más o menos adoptar un modelo económico capitalista, pero siempre en los intentos, pues ha fracasado en sí, pero más o menos es algo así, tengo Ya, entendido. muy bien, excelente, señor. Señor Cuenca, dígame, por favor, ¿qué será el socialismo? ¿O cómo lo interpretamos? Licenciado, tratan de construir una sociedad basada en una igualdad y la equidad económica. Eso creo que es el socialismo. Excelente, muy bien, señor. Ahora, el socialismo prácticamente es un modelo económico, como lo mencionaba el compañero, ¿no? De igualdad de condiciones. Es decir,
que todos tienen que ganar lo mismo, todos deben trabajar, todos deben aportar y debe eliminarse directamente la propiedad privada, ¿no? Ahora, si bien es cierto, dentro de estas posturas socialistas realmente lograron incrementar el nuevo modelo económico dentro de la Unión Soviética para aquel entonces, ¿no? Pero sin embargo, obviamente las potencias por fuera no veían con buenos ojos este modelo económico y obviamente pues las potencias europeas no decidieron pues apoyar ni participar ni sobre todo directamente comercializar los productos con el territorio de la Unión Soviética, ¿no? Hasta que prácticamente logren tener una tranquilidad dentro de ese territorio, ¿no? Pero en la mayoría de los casos, los países obviamente no veían con buenos ojos el comunismo, ¿no? Aquí también podemos hablar de que en 1922 inició pues la Federación de Repúblicas de Ucrania, de Rusia Blanca y Transcaucásica, con la que Rusia se aprobó la creación de una nueva moneda, el rublo de oro. Sí, que si bien es cierto, el rublo de oro era utilizado pues para las transacciones comerciales, ¿no? Y también se hizo la nacionalización de los territorios, hablando directamente de la población como tal. Recuerden que dentro de la Unión Soviética existían personas de Ucrania, hablando de los países bálticos, Lituania, Estonia, bueno, en fin, algunas nacionalidades dentro de este territorio y obviamente existía el racismo como tal, ¿no? Cosa que cuando Lenin obviamente buscó la manera de establecer su modelo de gobierno, mencionó de que todas las personas directamente en su territorio tendrían que ser nacionalizadas, ¿no? Y eventualmente, pues todos, en este caso, tuvieron la postura de apoyar a Lenin. Si bien es cierto, todo esto se terminó directamente la guerra civil el 25 de octubre de 1922, ¿no? Cuando el ejército blanco, en este caso, tuvo un ataque, un último ataque, por decirlo así, para tratar de deponer el gobierno de Lenin, ¿no? Sin embargo, el 17 de junio de 1923 logró pues tener lo que es un gran repulso, en este caso el ejército de Trotsky, y eventualmente pues el ejército blanco quedó derrotado. Y obviamente la monarquía zarista quedó depuesta del gobierno y se fundó directamente la UR, la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, en donde prácticamente el máximo representante fue Lenin como tal, ¿no? Lenin estableció pues la constitución, estableció nuevos modelos económicos, estableció directamente los nuevos territorios y obviamente fortaleció pues a la población con las nacionalizaciones, ¿no? Y eventualmente pues logró tener una sociedad en pleno desarrollo, hablando de las revoluciones industriales, hablando directamente del comercio internacional y sobre todo directamente mantener una participación directa de la población en el gobierno, ¿no? Y como ustedes saben, eventualmente en la Segunda Guerra Mundial también participó Rusia, perdón, y eventualmente acá podemos determinar de que ellos jugaron un factor fundamental en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En donde prácticamente se unieron con Estados Unidos y lograron derrotar directamente a Alemania e Italia y Japón directamente para evitar este enfrentamiento, ¿no? Pero en fin, dentro de la Revolución Rusa lo importante de destacar es que los imperios rusos como tal prácticamente quedaron disueltos, las colonias del zar Nicolás II también pasaron a pertenecer a la Unión Soviética y sobre todo Lenin se convirtió en el máximo representante de este nuevo territorio, el jefe directamente, por decirlo así, el presidente, en donde todo estaba marchando como él quería, ¿no? Hablando de un gobierno participativo, hablando directamente de una población con principios socialistas, es decir, todos trabajaban para todos directamente aportaban a la sociedad y sobre todo todos directamente tenían pues oportunidades, beneficios y estaban en igualdad de condiciones, ¿no? Como ustedes saben, el socialismo como tal en algunos países realmente ha logrado funcionar, ¿no? Hablando de la Unión Soviética en sus mejores años, pero también existen casos de que en otros países no se lo da de la mejor manera, no se lo impone de la mejor manera y eventualmente ocurren los fracasos, ¿no? Pero en fin, la Revolución Rusa fue un eje fundamental en donde prácticamente ese enorme territorio quedó bajo un solo gobierno participativo y democrático como tal, ¿no? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? Dicen, Sí, dígame, por favor. nada, solo quería preguntarle sobre la tareita que es para el viernes, que hay que, de la Primera Guerra Mundial, que hay que hacer dibujo también o solo consultar. Bien, vamos a hacer un mapa conceptual, por favor.
¿Sí? Ah, ya, listo. Un Gracias. mapa conceptual hasta el día viernes, por favor. ¿En qué página? Disculpe. En página de, ¿En qué página está ahorita? en la página 155. Ya les gracias. Excelente, muy bien. ¿Alguna duda, alguna inquietud, por favor? Lice, buenos días. Buenos días. Mapa conceptual sobre qué era. Sobre la Primera Guerra Mundial, por favor. Ya, Lice, gracias. Excelente, muy bien, ¿no? Prácticamente vamos a hacer con imágenes, con gráficos, ¿sí? Bien. Ya se ha acabado el tiempo. Bueno, excelente. En el portafolio, por favor, de igual manera, no se olvidará seguir trabajando. La próxima semana vamos a seguir desarrollando nuestro portafolio, ¿no? Y de igual manera, pues lo vamos a ir completando, ¿sí? Solamente esa actividad va a quedar para el día viernes, por favor. Pasen un bonito día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre. Nos vemos el próximo sábado. Cuídense mucho. Gracias, Gracias, licenciado. Lice. Gracias, Lice. El sábado.